Vamos a ver generalidades en hematología, en lo que más pueden incidir, y vamos a empezar, vamos a empezar hablando de dónde ocurre nuestra hematopoiesis, ¿no? Hematopoiesis. Muy bien. Entonces recuerden que en la hematopoiesis inicialmente va a ser extramedular, es decir, no empieza en nuestra médula ósea. Lo que va a ocurrir inicialmente es de que va a empezar las primeras semanas dentro del útero de la mamá a nivel del saco vitelino. ¿Ok? Entonces esta es una pregunta que sí nos puede venir, saco vitelino. Y a partir del tercero hasta el séptimo mes, lo que va a ocurrir acá es de que va a empezar a funcionar los órganos hematopoyéticos como hígado y vaso. ¿Ok? Y posteriormente esto ya va a ir disminuyendo, hasta que finalmente a partir del séptimo mes, la médula ósea ya va a tener un rol preponderante y será el principal órgano hematopoyético. ¿Ok? Ahora, recordemos de que en el transcurso de nuestro crecimiento, ya a partir a partir del nacimiento, lo que va a ocurrir es de que van a ir variando los lugares de la hematopoiesis. ¿Ok? Principalmente en los niños, pues son en huesos largos, como el húmero o la tibia. ¿Ok? En el húmero, en la tibia, y posteriormente en adultos ya va cambiando, siendo estos, por ejemplo, a nivel de las vértebras. Es decir, sigue siendo la médula ósea, pero va variando el lugar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así como el lugar donde se producen los glóbulos rojos va a ir variando, o la médula ósea va a ir variando, lo que va a ocurrir también a nivel de la cadena de hemoglobina también es lo mismo. Recordemos que en la hemoglobina va a tener, en el caso del adulto, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ok? Estas son las globinas. Las globinas van a albergar y van a contener el hierro. ¿Ok? Estas cadenas. Entonces va a ser el grupo M junto al hierro. ¿Ok? ¿Y esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en clases pasadas, tanto el YEM como las globinas nos van a dar las diferentes enfermedades que vamos a ver, porque las dos van a formar finalmente la hemoglobina, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, si es que hubiera el EM, básicamente, vamos a ver por acá, el EM básicamente va a formarse por el hierro y por la protoporfirina. Firina. Ok. Entonces, si hay algún problema a este nivel del hierro, puede haber una deficiencia de hierro, o si es que no se lograra con éxito sacar el hierro de los macrófagos o del intestino donde es absorbido, puede darnos una anemia de inflamación o anemia crónica. Mientras si el problema es a nivel de la protoporfirina, el problema nos va a dar una anemia sideroblástica. Muy bien. Mientras que si el problema fuera a nivel de la globina, cuando no hay una síntesis adecuada, el problema es la talasemia. ¿Ok? Entonces esto, digamos, este dibujito nos va a ayudar para poder determinar lo que nosotros vemos en hematología. Muy bien. Asimismo, dentro de la hematopoiesis y generalidades, recordemos que el glóbulo rojo va a ser un disco bicóncavo y que va a tener enzimas dentro de este glóbulo rojo, pero recordar de que va a tener una membrana que va a tener diferentes proteínas. Y incido en esto porque luego vamos a ver a nivel de las anemias hemolíticas esto es la importancia, ¿no? Entonces, dentro de su membrana hay proteínas como la anquirina, como la espectrina, ¿ok? Que nos van a ayudar a mantener esa homogeneidad
y también van a tener esa posibilidad de pasar por microcapilares y van a poder deformarse con facilidad para poder pasar por ahí sin que estos glóbulos rojos se hemolicen. ¿Ok? Muy bien. Asimismo recordemos de que como el glóbulo rojo contiene hemoglobina, lo que va a pasar cuando la curva de hemoglobina se desplace o bien a la derecha o bien a la izquierda, es la facilidad con que este hemoglobina va a soltar o no el hierro. A diferencia de la política, cuando la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, cuando hay un aumento de la temperatura, cuando hay una disminución del pH, cuando hay un aumento del 2,3 difosfoglicerato, o un aumento, también podríamos decir, del CO2, este va a ceder con más facilidad la hemoglobina hacia los tejidos. En cambio, cuando ocurre todo lo contrario, hacia la izquierda, pasa lo contrario, por el contrario, la molécula de hemoglobina no va a soltarla. Este hierro, estas moléculas, y se van a quedar con ¿no? Entonces, digámoslo así, yo lo digo, eso sí es el contrario de la política. La derecha cede más que la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Y asimismo, también recordemos que en el adulto, en el caso de la hemoglobina, antes que me olvide, tenemos tipos de hemoglobina, ¿no? La A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Cuando nosotros ya somos adultos, estos van a representar un porcentaje. El 97% va a ser una hemoglobina A1, el 2% una hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal va a representar el 1%. ¿Por qué es importante? Porque en ciertas patologías, en donde, por ejemplo, en la talasemia, hayan problemas con la producción de estas, van a aumentar, si es que ya no hay hemoglobina A1, puede que aumente la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. Pregunta de examen reciente del ENAM. ¿Okay? Casi nunca vienen exámenes acerca de hemoglobinopatías, pero esta vez vino y fue un paciente en el cual este porcentaje tanto de la fetal como la hemoglobina 2 aumentaron y la hemoglobina 1 disminuía. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad o el diagnóstico más probable y la única respuesta que nos ponían en cuanto a hemoglobinopatías era una talasemia, ¿no? Entonces recordar esto. Recuerden que la hemoglobina 1 va a tener 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La hemoglobina A2 va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Mientras que la hemoglobina fetal va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Ok? Entonces esas son preguntas que nos pueden venir. También nos puede venir qué cromosoma, por ejemplo, produce la cadena alfa, ¿no? Que como ven es la que más se repite, es el cromosoma 16. Y quienes producen la cadena beta o gamma o delta, el cromosoma 11. Beta, gamma o delta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para redondear y acordarnos de ciertas cosas, hay diferentes formas de clasificar la anemia. Dentro de ellas es la morfológica. Y la morfológica nos dice, bueno, si tú tienes un volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio de estos glóbulos rojos, puedes tener 3 cosas. La primera es que sea microcítica. Microcítica. La siguiente, que sea normocítica. Y la otra es que sea macrocítica. Entonces, la normocítica va a ser aquella que esté entre 80 y 100. Macrocítica obviamente más de 100 y microcítica menos de 80. ¿Ok? Entonces, todo aquello que a nosotros nos disminuya la producción de los componentes dentro del glóbulo rojo, acuérdense que tiene hierro, tiene cadenas de globina, tiene enzimas, va a producirnos una anemia microcítica. De cabeza, lo principal es la anemia ferropénica. Es la causa más frecuente de anemia microcítica. Luego, como les decía, si no hay globina, entonces puede producirse una talasemia. ¿Ok?
También acá está el problema de la anemia sideroblástica. ¿Ok? Y también podríamos encontrar acá la intoxicación, por ejemplo, por plomo. ¿Ok? Entonces, estas son las causas de la anemia microcítica. Causas de anemia macrocítica en donde el volumen corpuscular es mayor a 100. ¿Ok? Recuerden que la macrocitosis en general es solamente el aumento del tamaño de estos glóbulos rojos. ¿Ok? Si normalmente es así, la macrocítica pues es así, de ese tamaño. Puede que esté acompañado de anemia y puede que no. En la anemia macrocítica, una de las causas está, por ejemplo, el alcoholismo, que el paciente tenga hipotiroidismo, ¿ok? Dentro de las causas que podrían ocasionarlo. ¿Okay? Muy bien. O que, por ejemplo, el paciente esté sangrando, hay una hemólisis y haya una reticulocitosis, porque, como vamos a ver un poquito más adelante, los reticulocitos, que son los precursores de los glóbulos rojos, son mucho más grandes. Entonces la máquina, al ver estos reticulocitos, los toma como si fueran glóbulos rojos, cuando en realidad no es así. Y bueno, y de cabeza obviamente están las anemias megaloblásticas, que aquellas que tienen una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Ok? Entonces estas deficiencias, como va a tener un impacto a nivel de la síntesis del ADN, van a ser células que no van a madurar a nivel del núcleo y el citoplasma va a ser un citoplasma grande, gigante, que no va a disminuir de tamaño y por lo tanto tiene un tamaño grande, macrocítico. ¿Ok? Muy bien, ese es en cuanto a la clasificación morfológica. ¿Ok? Para tener más espacio voy a borrar esto rápidamente. Muy bien. Entonces, la otra clasificación es cinéticamente o la clasificación fisiopatológica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si hay una, por ejemplo, la clasificación cinética o fisiopatológica, nos dice si hay una disminución de la producción, se va a producir anemia. ¿En dónde se produce esto? Por ejemplo, las anemias ferropénicas, etcétera, ¿no? O que se destruya dentro de la médula ósea estos precursores de los glóbulos rojos. Este es uno. Lo otro es de que haya un aumento de la destrucción, es decir, que salga el glóbulo rojo finalmente ya de la médula ósea, pero al salir de la médula ósea se destruya, ya sea por anticuerpos, ya sean por bacterias, etc. ¿Ok? Luego que, si bien es cierto, no haya una destrucción, sino haya una pérdida de sangre. Sangramos y también perdemos glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, estas son las causas cinéticas. Muy bien. Asimismo, recordar que a partir de esto nos vaya a venir lo que es la clasificación fisiopatológica. Es decir, el paciente que presente regeneración a nivel de la médula ósea se le va a llamar anemias regenerativas, y aquellas que no respondan a esta pérdida de sangre o a esta dificultad de producir los glóbulos rojos se va a llamar arregenerativa. ¿Preguntan en el examen? Sí. Entonces, regenerativa y arregenerativa. ¿Okay? Las regenerativas van a ser aquellas en donde o haya un sangrado, hemorrágicas, por ejemplo, un accidente, el paciente sangra, o aquellas hemolíticas, es decir, sale el glóbulo rojo y por ciertas razones, que ya vamos a ver rápidamente más adelante, tanto constitucionales del mismo glóbulo rojo o que se adquieren, va a hemolizar estos glóbulos rojos, ¿no? Y las arregenerativas pueden ser porque la médula ósea sea insuficiente, sea una médula ósea incapaz. Eso se le llama insuficiencia medular. Luego, arregenerativas porque dentro de la médula ósea alguien la invade esta médula ósea, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad hematológica y desplaza a todos estos glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, ese desplazamiento va a causar que la médula no pueda construir más glóbulos rojos. Y lo otro es de que
obviamente hayan déficit de factores para poder crear estos glóbulos rojos. ¿A qué factores? Hierro, ácido fólico o vitamina B12, dentro de las principales, ¿no? Muy bien. En hipotiroidismo vemos macrocitosis. La anemia plástica, sí. Lo que pasa es que la anemia plástica van a haber clones, bueno, más adelante lo vamos a ver rápidamente, va a haber clones que son patológicos y que no van a producir exactamente estos glóbulos rojos. Ocurre como si fuera un déficit de factores, ¿no? Entonces hace que haya una macrocitosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sería rápidamente lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas preguntas rápidas para poder responder según lo que hemos hablado, para que podamos organizar las ideas. Ok. Lugares donde tiene lugar la eritropoiesis, bueno, ya lo hemos visto. Inicialmente, saco vitelino, hígado, vaso, y finalmente, a partir del cuarto mes, ¿dónde era? Médula ósea. ¿Ok? Tipo de hemoglobina más frecuente en las hematíes, ya hemos hablado, hemoglobina A1, que tenía dos cadenas, la alfa y la beta. Principal fuente de energía utilizada por el hematíe, el ATP. ¿Y para qué se utiliza? Como les decía, tiene una membrana que necesita mucho trabajo, donde hay espectrina, anquirina, son proteínas de anclaje, de movimiento de este glóbulo rojo. Entonces, para mantener la flexibilidad de este glóbulo rojo se necesita que haya ese ATP, ¿ok? Básicamente por ello, ¿no? Entonces, si no logran pasar, hay un déficit de alguna de ellas o hay un envejecimiento a los 120 días de vida de este glóbulo rojo, lo que va a pasar es que por la microcirculación no sea flexible y por lo tanto este glóbulo rojo se cizalle, se rompa, ¿ok? Esos son es a partir del cuarto mes. A partir del cuarto mes. ¿Ok? Muy bien chicos. Entonces, muy bien. Entonces, recordar las funciones principales del vaso. El vaso, digámoslo así, cumple una función parecida al riñón, el equivalente, digámoslo así. Lo que hace el vaso es eliminar los glóbulos rojos que son defectuosos. Entonces, si viene con alguna patología, no se puede, no es flexible, etcétera, ¿ok? Entonces, al pasar por este vaso, se va a eliminar, ¿ok? Cuando hay un crecimiento de este vaso, también lo que va a producir es un secuestro. O sea, va a crecer el tamaño y por lo tanto va a tender a secuestrar. Esto pasa, por ejemplo, en la policitemia vera, en algún síndrome mieloproliferativo crónico. También va a eliminar microorganismos, sobre todo encapsulados. ¿Ok? Va a regular también, obviamente, la circulación portal. ¿Ok? Y puede, como ha tenido a nivel fetal un lugar en la eritropoiesis, lo que va a ocurrir es que si es que la médula ósea está fallando, va a tomar un rol tanto el hígado como el vaso. Entonces hay la posibilidad de que haya una hematopoiesis extramedular. ¿Ok? Puede haber esa posibilidad. Muy bien. ¿Cuál es el recorrido del hierro tras el catabolismo de la hemoglobina? Entonces, obviamente, muere un glóbulo rojo, muere un glóbulo rojo, ¿y qué es lo que va a hacer? Se va a descomponer en realidad, se va a descomponer en el grupo N y la globina. Pero el hierro de acá no es que nosotros lo eliminemos, nosotros eliminamos en poquísimas cantidades, por ejemplo, a través de la piel o a través del cabello, por ejemplo, pequeñas cantidades mínimas de hierro, es casi no contable, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer el hierro es unirse a los macrófagos y estos van a servir también o van a poder incorporarlo a la ferritina, ¿ok? Que es una fuente de depósito. Y desde allí ya puede ser transportado también
hacia la médula ósea o según lo que necesite nuestro organismo. Pero no es de que el hierro se vaya a eliminar, sino que queda en depósitos para volver a reutilizarse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es la anemia? Si nosotros nos dicen qué es la anemia en un término así rápido, es la disminución de eritrocitos o de glóbulos rojos. ¿Ok? Pero para definirlo nosotros, como observamos, la anemia, nosotros la parte clínica, la parte práctica, lo que nosotros hablamos de una disminución tanto del hematocrito o hemoglobina, o la concentración de la hemoglobina en el hemograma. ¿Ok? Que son valores indirectos y mucho más fáciles de poder determinar. Por ejemplo, mediante el hematocrito, ¿no? ¿Qué situaciones en que disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Lo que va a hacer es soltar la hemoglobina, ya les había dicho, es cuando la curva se va hacia la derecha, es decir, aumento del 2,3 difosfoglicerato, cuando haya acidosis o cuando hay un aumento de la temperatura. ¿Ok? Entonces es la derecha, disminuye la afinidad por el oxígeno, lo suelta más rápido. ¿Ok? Ya habíamos hablado, según el volumen corpuscular del hematíe, las anemias se dividen en micro, o menos de 80, macro, más de 100, y normo, que es entre 80 y 100. ¿Ok? ¿Y cuál es la causa más frecuente de anemia microcítica? Ya la habíamos hablado, ferropenia. La anemia ferropénica. ¿Ok? Otras causas de microcitosis, todo lo que pueda alterar la formación de glóbulo rojo, es decir, enfermedad, talasemias, sideroblastosis, intoxicación por plomo, ¿ok? Básicamente ellas, las que tienen que recordar, ¿ok? Y puede ser que una enfermedad, una anemia por enfermedad crónica que inicialmente es normocítica, también tenga pérdida de sangre y finalmente vaya hacia la microcitosis. Pero si nos preguntaran cuál es el tipo común de una anemia por enfermedad crónica, básicamente es normocítica y luego se puede volver microcítica. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia normocítica? ¿Ok? Acá está la anemia por enfermedad crónica. Toda aquella patología, dígase diabetes, enfermedad renal crónica, pacientes con cáncer o pacientes con enfermedades autoinmunes nos van a llevar a una anemia normocítica por inflamación o crónica, porque no hay una buena utilización del hierro. ¿Ok? En donde aumenta la interleuquina 6 y esto va a bloquear la absorción del hierro. Muy bien. Ya habíamos hablado del concepto de macrocitosis, es básicamente el aumento del tamaño del glóbulo rojo. ¿A cuánto, doctora? A más de 100. Ok. Causa más frecuente de la macrocitosis, no están hablando de anemia megaloblástica, macrocitosis es el alcoholismo, varias veces preguntado. ¿Ok? Y concepto de megaloblastosis. Es cuando nosotros hacemos un aspirado de médula ósea y observamos de que a nivel de esta médula ósea encontramos precursores hematopoyéticos gigantes que no tienen una buena maduración, no buena maduración. ¿Ok? Entonces va a haber una asincronía entre el tamaño del núcleo y el tamaño del citoplasma. Solamente recuerden eso. ¿En dónde pasa? En la deficiencia de ácido fólico y en la deficiencia de vitamina B12. Ahí donde vamos a nombrar esta palabra, megaloblastosis. ¿Ok? ¿Qué nos indica la presencia de sangre, en sangre periférica de reticulocitos? ¿Ok? Entonces acá rápidamente vamos a recordar. Nosotros tenemos los glóbulos rojos, ¿ok? Cuando ya salen a nivel de la sangre periférica, pero tenemos precursores de estos glóbulos rojos que son los reticulocitos. ¿Ok? Estos reticulocitos lo que nos van a ayudar es, estos salen 1 a 2 días y van a estar así como reticulocitos 1 a 2 días antes de su maduración como glóbulos rojos. Van a tener todavía ARN en pequeñas cantidades, ya no van a tener núcleo, pero sí ARN. ¿Ok? Lo que les va a dar una tinción diferente. ¿Ok?
Y esta tinción diferente, lo que nosotros vamos a encontrar, se llama policromasia. Una tinción media azulina en la lámina periférica. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tendría que aumentar estos reticulocitos? Cuando haya una eliminación rápida de estos glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en una hemólisis, ¿no? O en una pérdida sanguínea. Es decir, en anemias regenerativas. ¿Ok? Obviamente, si es que tenemos los componentes adecuados, la médula ósea lo que va a hacer es, ok, voy a formar más reticulocitos para que estos a su vez se conviertan en glóbulos rojos. Entonces, acá va a haber un aumento. ¿Ok? Normalmente, del 1 al 2% de reticulocitos del total de glóbulos rojos van a haber circulando en sangre periférica. ¿Ok? Entonces, si es que hay un aumento, nos va a decir que hay una anemia hemolítica o un sangrado, por ejemplo, ¿no? Ojo que la médula tiene que estar con todos sus componentes completos como hierro, ácido fólico, vitamina B12 para que pueda ser capaz de producir estos reticulocitos. Muy bien. ¿Cuál es la característica fundamental de las anemias denominadas regenerativas? Que tienen aumento de reticulocitos. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el prototipo de dichas anemias? Ya lo habíamos dicho, hemólisis o que hayan tenido algún sangrado agudo. Muy bien. Y aquellas que son hiporregenerativas, ¿cuáles o por qué se caracterizan? No logran elevar los reticulocitos. ¿Ok? No logran elevar los reticulocitos, ya sea porque hay una anoxa a nivel de la médula ósea que impide la formación, o que de repente no tengan hierro, o que de repente no tengan ácido fólico. Entonces algo está fallando para que estos reticulocitos no puedan producirse. ¿Ok? ¿Cuál es el prototipo de anemia hiporregenerativa? Por ejemplo, es la anemia aplásica. En la anemia aplásica lo que ocurre es de que va a disminuir la cantidad de precursores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque esto se reemplaza por células grasas. ¿Ok? No puede haber otro tejido adentro. Entonces, vamos a ver que hay células grasas, estos son adipocitos, imaginemos, y van a haber uno que otro precursor hematopoyético de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Entonces, si no hay estos precursores de estas tres líneas, lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener anemia, va a tener infecciones porque va a haber una disminución de glóbulos blancos y va a tener sangrado. Entonces, el año pasado vino un examen de un paciente con equimosis, o sea, tiene una disminución, ¿no? Puede ser sangrado o puede presentarse como equimosis petequia, ¿no? Una hemoglobina baja, 10.4, recuerdo, y leucocitos, plaquetas bajas y leucocitos ahí al límite, ¿no? Con un perfil de coagulación, ojo, también les tienen que mencionar normal. ¿Ok? Y nos dicen, este paciente tuvo un cuadro viral respiratorio anterior. No, acá decían, había tenido dentro de su anamnesis, ¿cuál es la información? Perdón, ¿cuál es la información que usted buscaría? Ya recordé. Entonces acá dice, 1, antecedentes previos de anemias en familia. 2, hábitos dietéticos, etc. 3, exposición previa a medicamentos. Entonces una de las causas, si bien es cierto, la principal causa de anemia aplásica es idiopática, es decir, no se sabe por qué, una de las causas que sí se puede determinar es la exposición previa a medicamentos. Entonces va a ser un paciente que nos van a mostrar con infecciones, con hemoglobina en 7.2, por ejemplo, y leucocitos bajos, ¿no? Por ejemplo, 1000, ¿no? 1000 de leucocitos. Entonces, al tener esta pancitopenia, pensemos en una anemia aplásica. ¿Ok? Es el tipo de anemia hiporregenerativa. ¿Cuál es la diferencia con las leucemias? En las leucemias lo que va a ser, hiporregenerativas, discúlpeme, no había estado leyendo. Hiporregenerativas
son las A regenerativas. Sí, porque en realidad no es lo mismo, sino que o generan en muy poca cantidad hiporregenerativas o A regenerativas que no generan nada. ¿Ok? Pero sí los dos, ambos, los enmarcamos dentro de los que tienen poco aumento de reticulocitos. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia de las leucemias? Porque cuando nosotros vamos a hacer un aspirado y biopsia, a diferencia de la aplasia, vamos a encontrar en las leucemias blastos, o sea, células patológicas. Va a estar infiltrada esa médula ósea de esas células malignas. ¿Ok? Entonces, en paciente que tiene pancitopenia no es de que ya el hemograma nos diga, ok, esto ya es una aplasia. No. Se tiene que hacer estudio de la médula ósea. ¿Ok? Para poder diferenciarlo, porque claro, las leucemias pueden tener un hemograma con aumento de linfocitos, etcétera, pero la médula al hacer el examen puede que tenga estas células blásticas, ¿no? O que al contrario, en la leucemia se muestre como una pancitopenia y al hacer la aspirada de médula ósea esté full la médula ósea de blastos, ¿ok? Entonces, cuando el número de reticulocitos no se eleva, hay que sospechar, ya lo decía, que tenga una carencia, que tenga una carencia, trastorno carencial de hierro, de todas las cosas que nos podrían servir para la formación de esta hemoglobina, ¿ok? O que tenga una enfermedad misma de la médula ósea, ¿ok? Ya sea que infiltre, por ejemplo, en la mieloptisis también me había olvidado de comentarles, ¿no? Que es la infiltración por otras células cancerígenas en la médula ósea, ¿ok? Muy bien. En la anemia aplásica podría haber una infección, sí es cierto. Por ejemplo, parvovirus, hay que hacerle todo el panel para determinar que no haya una infección, un antecedente. También podría ser medicamentos, ¿ok? Eso es dentro de las causas, pero la principal causa de anemia aplásica es una idiopática, es decir, no se logra finalmente determinar la causa. Hay causas, sí, en poco porcentaje podría ser que tenga una infección previa, por lo cual se le hace un TORCH al paciente, serología de hepatitis, etc. Y también se le hace un recuento de los medicamentos que tomó 14 a 21 días antes. ¿Ok? Inclusive hasta un mes refieren, pero bueno, para efectos de examen, acuérdense